Desde los estudios de BDN presentamos Clásicos Cristianos, la lectura de un libro que ha influenciado la vida de muchas personas. Con nosotros, nuestra narradora. Continuamos la lectura del libro Historias Misioneras Contemporáneas, Ecuador para Cristo, de una quipolla en África a una avioneta en Ecuador, escrito por Daniel y Linda Rogers. Avanzamos en la dirección general a Tigüeno y oraba: Señor, necesito ayuda ahora. Necesito poder decirle a estos hombres dónde queda Tigüeno. Ellos querían las coordenadas, pero yo nunca había prestado tanta atención a cosas como esas. Todo lo que podía hacer era apuntar a la dirección donde necesitábamos ir. Volamos por unos 15 a 20 minutos y luego me preguntaron: ¿qué tan lejos queda? Les dije: queda cerca de aquí, apuntando a la misma dirección a la que estábamos yendo. Iba constantemente orando, pidiéndole a Dios que me dé sabiduría para saber a qué dirección ir. Simplemente estábamos volando cerca de las copas de los árboles. Generalmente, cuando estás a varios cientos de metros de altura, puedes ver una pista desde algo de distancia, pero en esa altitud no podía ver más allá de lo que tenía al frente. De repente, el piloto me miró y me preguntó: ¿cuánto falta de verdad? Le respondí: no estoy seguro de cuánto falta, pero creo que vamos en la dirección correcta. No había terminado de decir eso cuando allí estaba la pista, justo al frente nuestro. Ellos volaron el helicóptero alrededor mientras observábamos el lago. Toda la pista era un lago, probablemente más de 30 centímetros de profundidad. El piloto dijo: no hay manera de aterrizar allí. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos volando. Tendrás que saltar y traer al paciente. Volaremos por 5 minutos como máximo. Si no estás de regreso en 5 minutos, regresaremos a nuestro camino. Nos vamos. Así que salté del helicóptero que estaba a unos 2 metros sobre el agua. Aterricé en el agua que estaba inundada casi hasta mi rodilla. Crucé la pista y corrí a la casa más cercana. La gente de allí señaló a la casa siguiente. Corrí a aquella y la gente señaló a una tercera casa, donde encontré finalmente a la misionera. Ella estaba muy débil y casi no podía caminar. La recogí junto con algunas pertenencias que tenía con ella y corrí hacia la pista. El helicóptero seguía volando sobre el agua. Lo alcancé mientras oraba por fuerza extra para poder levantar a la paciente del piso al helicóptero. Me las arreglé para sostenerla y trepar a su lado, justo antes de levantar vuelo. El piloto se levantó el visor y miró a la paciente. Nunca olvidé su mirada en shock en su rostro. Él prácticamente se puso pálido al darse cuenta de lo enferma que ella estaba. Al bajar el visor y despegar, no era muy seguro seguir con un piloto que parecía que se iba a desmayar. Eso no era lo único que tenía que preocuparme. Al volar de regreso a Shell, oré: Señor, conoces cuál es mi situación aquí. Espero que Linda haya recolectado los $500, porque prometí dárselos cuando regresemos. Cuando llegué a Shell, el helicóptero aterrizó cerca de mi pequeño Land Rover estacionado. Descargué a la paciente y le dije a los pilotos que la llevaría al hospital y regresaría con su dinero. Linda había llamado al hospital y los doctores estaban esperándonos cuando llegamos a la sala de emergencias.
Después de dejar a la paciente, corrí a la casa para recoger el dinero que Linda había recolectado. Ella lo tenía todo en una bolsa. Hice una pila, regresé a la pista justo antes de llegar. El helicóptero se había ido. Fui a la oficina y hablé con quien estaba allí. Tenía algo que darle a esos pilotos, pero ellos se fueron antes de poder llegar hasta aquí. Ellos no parecían preocupados. No te preocupes, dijo. Ellos regresarán mañana para recogerlo. Esperé a que regresara el helicóptero al día siguiente, pero no lo hizo. Esperé al siguiente día y al siguiente después de ese, pero nunca regresó. Finalmente me di cuenta que no regresarían por el dinero, así que se lo devolvimos a las personas que nos lo habían prestado. Gracias a Dios, nuestra paciente se recuperó. Ella estuvo en la sala de emergencias en Shell por un par de horas. Cuando la estabilizaron y el clima mejoró, MAF la llevó en un vuelo a Quito, donde entró en cirugía. Servimos a un Dios que puede hacer y hace milagros. El bautismo del curandero. Intentamos tener conferencias 1 o 2 veces al año en diferentes comunidades. Una vez en una conferencia en Conambo, había un número de personas que habían encontrado al Señor en conferencias anteriores y realmente habían caminado firmemente todo el año. Así que decidimos hacer una conferencia para enseñar sobre el bautismo. La mayoría de las 7 personas que decidieron bautizarse eran jóvenes, pero había una persona mayor, y esta persona era el curandero. Él nos dijo: «Saben, quiero ser un buen cristiano, quiero bautizarme». Un gran grupo de personas se reunieron en el río para el bautismo. El río es muy profundo y solo tienes un poco de orilla antes de que el agua se vuelva profunda. Así que estábamos parados en la orilla del río y había muchas pirañas en el agua. Mientras te mueves o nadas, las pirañas no te molestan, pero si te detienes, ellas comienzan a salir y a morderte. Así que todo el tiempo mientras bautizábamos, constantemente movíamos nuestros pies y seguíamos moviendo nuestros pies. Luego entró el curandero para bautizarse. En la audiencia en el río había otros 2 brujos, y este brujo, el que quería bautizarse, dijo: «Encontré a Cristo como mi Salvador personal y mi vida cambió. Renuncio a todo lo que solía hacer, pero primero quiero decir algunas cosas. Quiero pedir perdón a algunas personas aquí hoy. He hecho cosas que no son correctas y quiero confesarlas». Así que comenzó a hablar en su propio idioma acerca de las cosas que había hecho, de las cuales se sentía mal. Le tomó unos 25 minutos decir todo lo que estaba en su corazón. Así que todo ese tiempo yo estaba moviéndome en el agua intentando evitar las pirañas. Finalmente, él se bautizó y caminó fuera del río. El avión había llegado temprano esta tarde y llevó a varias personas a Shell, incluyendo a un doctor que había estado con nosotros. Estaba planeado pasar la noche allí. El bautismo probablemente terminó a las 5 y oscurece a las 6:15 p.m., ya que el cielo estaba nublado y estaba oscuro a las 6:30 o 7. Para ese momento, yo ya me había ido al lugar donde dormiría, en la terraza de la casa de un profesor a unos 90 metros del río. De repente oímos disparos de arma. 12 tiros de una doble escopeta de cañón se dispararon. ¡Bum, bum, bum, bum! El profesor corrió afuera y susurró: «Daniel, no enciendas tu luz. Si ven dónde estamos, probablemente vengan hasta acá y nos agarren también». Él pensó que estábamos siendo atacados por los Aucas y dijo: «Si los Aucas vienen, ellos verán tu luz y nos atraparán. No enciendas tu luz». Así que esperamos unos 15 o 20 minutos.
Oí gritos y llantos. Finalmente el profesor tomó su rifle, calibre 22, y él y yo salimos a ver lo que estaba sucediendo. Nos enteramos que a los dos curanderos que habían estado allí por la tarde no les gustó lo que el otro curandero dijo en el bautismo. Así que lo mataron. Ellos lo dejaron totalmente destrozado al pobre hombre. Simplemente vinieron a la casa y lo mataron allí, en su porche, y le hicieron un montón de agujeros. Me sentí muy mal al respecto. Sabía quiénes eran las personas que lo hicieron, pero el gobierno no haría nada por eso. Los militares no harían nada tampoco. Todos les tenían miedo. De todos modos, estoy bastante seguro que el Señor permitió que esto sucediera para llevarse a este hombre al cielo antes de que fuera presionado a hacer cosas malas. Esto ha sucedido a varias personas que conocemos. Pienso que a veces el Señor se lleva a casa a personas porque Él sabe que la persona no habría podido enfrentar las tentaciones que le sobrevendrían. Para un curandero especialmente había muchas tentaciones por las cosas que él sabía acerca de drogas y otra clase de brujerías. Gracias a Dios estoy seguro que nos encontraremos con ese curandero en la gloria. Un avión con drogas en Bufeo. Un sábado por la mañana, cuando estaba escuchando los reportes de radio de las comunidades de la selva, recibí una llamada desde Bufeo, un lugar lejos, al este de donde estábamos, casi a 1 hora volando desde Shell. La mujer que estaba llamando por la radio me dijo que un avión que no era conocido había aterrizado en su pista. Parecía que el avión había aterrizado allí porque tenía problemas mecánicos. Ella dijo que 2 hombres se bajaron del avión y estaban revisándolo. No parecían querer hablar con las personas locales. Para poder identificar el avión, le pedí a la mujer en la radio que me dijera qué letras se leían a un costado del avión. Después de darme la información, le dije que la llamaría en media hora. Luego fui a la base militar y les dije acerca del avión. Ellos sabían, y yo sabía, que el avión tenía registros peruanos y estaba contrabandeando droga y dinero de drogas. Mientras hablábamos con los militares, algunas cosas interesantes sucedieron en Bufeo. Típicamente en la selva, si un avión aterriza, todos en la comunidad corren hasta la pista para ver qué está pasando. Así que una multitud de personas se habían reunido alrededor del avión y estaban viendo a los 2 hombres trabajar en sus motores. Uno de los hombres se subió al avión y abrió una caja detrás del asiento delantero. Sacó paquetes de dinero de la caja, un paquete de billetes de $100 envueltos en papel azul. Le dio el dinero a la mujer que había estado en la radio y dijo: mira, este es dinero suficiente para que tu gente compre cosas que necesiten, tarros, baldes, palas y lo que sea que necesiten. El dinero es para todo el pueblo, así que cuídalo. Por supuesto, nunca habían visto dinero americano, así que no tenían idea de su valor. Esta fue la lectura del libro Historias Misioneras Contemporáneas, Ecuador para Cristo, de una quipolla en África a una avioneta en Ecuador. Desde los estudios de BDN presentamos Clásicos Cristianos, la lectura de un libro que ha influenciado la vida de muchas personas. Con nosotros, nuestra narradora. Continuamos la lectura del libro Historias Misioneras Contemporáneas, Ecuador para Cristo, de una quipolla en África a una avioneta en Ecuador.